Tribunal Superior Distrito Judicial de Cali, Sala Penal. Presenta Cuarta Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Inteligencia Artificial y su incidencia en el proceso penal. Crimen organizado. Retos de su investigación y juzgamiento. Nuestro magno evento se realizó en la bellísima ciudad de Cali. El doctor Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue nuestro gran invitado especial. Muy buenos días, me encuentro en la ciudad de Cali, muy honrado, muy complacido de estar en este encuentro de la jurisdicción penal de este distrito judicial, donde bajo el liderazgo de la presidenta de la sala penal de este tribunal, la doctora Ana Julieta Argüello, estamos aquí en un espacio académico de reflexión sobre una temática muy importante para la Judicatura Nacional. Es un tema muy importante en estos tiempos modernos porque nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto puede llegar la inteligencia artificial en el marco de la investigación y juzgamiento en los procesos penales. Así que bienvenido a estos espacios de reflexión donde vamos a deliberar sobre un aspecto muy trascendente que toca la garantía de los derechos fundamentales y la función del juez, quien a través de sus decisiones tiene que siempre incorporar un sentido ético y axiológico en las mismas y definir cómo la inteligencia artificial puede, utilizada en una forma desmedida, afectar esos pilares fundamentales de la justicia penal. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. Creo que además hay una razón que concita nuestra alegría, tanto para los que son nativos de esta ciudad, como para aquellos que por una u otra razón hemos sido acogidos en ella. Concretamente, hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestra ciudad, Santiago de Cali. Que sea entonces motivo de alegría la posibilidad de compartir en el entendido que estas jornadas retroalimentan y nos estimulan. Recordemos que nadie se educa solo, ¿sí? Todos nos educamos entre sí, mediatizados por el mundo. Buenos días y bienvenidos. Especial saludo, por supuesto, al doctor Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que nos honra con su presencia, que nos regala la apertura de este evento con tan alta dignidad y además con tan cálida amistad. Un saludo a nuestro presidente, por supuesto, al señor vicepresidente de la Sala Penal. Saludos para todos los magistrados, magistradas, jueces, juezas, fiscales, defensores públicos y defensores privados o litigantes, procuradores judiciales, profesores, investigadores, estudiantes, público en general. Permítanme hoy decirles que Cali, la sucursal del cielo, les recibe con los brazos abiertos a todos nuestros visitantes, que son muchos en este auditorio, por cierto. Gracias por haber aceptado la convocatoria. Les invitamos a sumergirse en el torbellino de alegría, cultura y sabor como escenario insuperable de esta cita académica en esta ciudad que hoy cumple 488 años y por eso la estamos celebrando. Un aplauso para Santiago de Cali.
Y es que este Valle del Cauca no solo encontrarán ustedes un ritmo que cautiva con los acordes de la salsa, el merengue y la champeta en sus calles llenas de vida, sino también un sabor que enamora con la explosión de sabores en su rica gastronomía, paisajes que inspiran recorriendo sus verdes cerros, contemplando la majestuosidad del río Cali y en general la exuberancia del Valle del Cauca, gente que te abraza con su calidez y amabilidad, siempre dispuesta a compartir una sonrisa y una conversación. Cali, mucho más que un destino turístico, es una experiencia que los cautivará para siempre. Y esperamos que quienes nos visitan a propósito de este encuentro académico puedan apreciar la experiencia envolvente de nuestro terruño. Quiero además extender un saludo especial a la señora secretaria jurídica del departamento, doctora Diana, muchas gracias por acompañarnos en esta apertura, igualmente al doctor Henry Cruz, director nacional del CTI, que también nos acompañará más adelante como conferencista. En la cuna de grandes juristas, entre ellos Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Jorge Enrique Valencia Martínez, Dídimo Páez Verandia, Pablo Tulio Cáceres Corrales, Patricia Duque Sánchez, César Julio Valencia Copete, Edgardo Villamil Portilla, Amado Gutiérrez Velázquez, Ramiro Saavedra Becerra, María Claudia Rojas Lazo, Amelia Mantilla Villegas, algunos que ya no están entre nosotros, como Juan Carlos Henao Pérez, Amado Gutiérrez Velázquez, Absalón Fernández de Soto, Primitivo Vergara, Luis Enrique Romero Soto, Pedro Elías Serrano Abadía, Luis Zafra Morante y Lisandro Martínez Zúñiga, en nombre de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, me es grato darles la más cordial bienvenida a este importante evento académico. Es un honor para nosotros estar aquí hoy y compartir con ustedes este espacio de aprendizaje y reflexión. En este encuentro nos reunimos para dialogar sobre temas de trascendente actualidad, como ya lo rememoraba nuestro presidente, la inteligencia artificial y su incidencia en el proceso penal, crimen organizado, retos de su investigación y juzgamiento. Tendremos la oportunidad de escuchar a destacados expertos en el campo de la inteligencia artificial, tenemos que aprovecharlos, en la función y también en su aplicación en la función judicial, derecho procesal y derecho probatorio, así como en la investigación de crimen organizado, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias. Estamos seguros de que esta será una gran ocasión para intercambiar visiones y proponer estrategias que nos permitan conciliar el ejercicio pleno de las garantías dentro del proceso penal y la eficiencia en el combate de la criminalidad, propiciando además estrechar los lazos de amistad con el reencuentro y construir nuevos lazos a partir del encuentro. Expresamos especial gratitud a todos y cada uno de los destacados conferencistas por su generosidad al compartir el conocimiento, a cada una de las personas que con su donación, al inscribirse, han hecho posible este evento, el apoyo de la Alcaldía Distrital de Cali, la Gobernación del Valle, la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial, la Universidad del Valle, la Caja de Compensación Confenalco, Café Águila Roja, de Machacay, a la Alcaldía de Yumbo, al doctor Julián Durán y al comité organizador integrado por juezas y empleados de nuestro distrito judicial por su esfuerzo y dedicación para hacer posible esta cuarta jornada. Finalmente, invito a todos ustedes a aprovechar al máximo esta oportunidad. Estoy segura de que juntos haremos de este encuentro un éxito rotundo. Como bien dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Gracias. Muy buenos días. Los peligros del encanto de la inteligencia artificial. La presencia de la inteligencia artificial cada vez más imprescindible y a la vez inevitable, y su enlace a nuestras actividades diarias convoca a la Corte Suprema de Justicia a reflexionar una vez más sobre la aplicación en los diferentes procesos judiciales. En particular, aprovecho esta invitación como una oportunidad para subrayar una vez más la respuesta que hemos dado en diversas ocasiones ante la posibilidad de suplantar a los jueces y despojar de la humanidad el ejercicio del derecho. Los peligros de la invención de las máquinas con características del cerebro humano, del pensamiento, de los sentimientos, apariencia y emociones, expuestos de forma magistral en el séptimo arte, arraigados en el movimiento cibernético de posguerra, han sido advertidos, además,
de la manera apocalíptica por dos mentes brillantes. La del superdotado físico Stephen Hawking, quien anunciaba que su uso podía ser el fin de la humanidad, y la del filósofo alemán Martin Heidegger, quien alineaba el despliegue de la inteligencia artificial con la continuidad de un equilibrio ideológico de poder y una alienación de los individuos. Esos contenidos contienen argumentos para enviar en estas palabras, ante todo, un mensaje de alerta que ya he mencionado en otros escenarios, frente a la llegada inevitable de la inteligencia artificial y con ello el peligro de una deshumanización si permitimos que en la justicia la inteligencia artificial sea dominada sin control adecuado y el sistema automatizado de robots, datos y algoritmos nos reemplacen. La película Código Enigma, que relata los sucesos de la vida del genio matemático y padre de los computadores, Alan Turing, nos revela no solo la ingeniosa intención de crear una máquina capaz de igualar los cálculos del cerebro humano, sino los peligros y dilemas de lograrlo. Fundamentalmente porque la ciencia y sus avances lo ha demostrado la historia y esta película lo reafirma. Están permeados por intereses políticos y económicos de poder. El mismo Turing diseñó el test que se conoce con el nombre de el juego de la imitación, una herramienta para evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano. Medio siglo después, si aplicamos el test de Turing a un escrito obtenido a través del ChatGPT y otro escrito por un ser humano, los resultados tal vez nos asombren. El poder y la capacidad de emular las características humanas que está adquiriendo la inteligencia artificial en el mundo de hoy no es un problema de datos o algoritmo, es un problema ético y debemos estar atentos. Esta posibilidad que en las mentes brillantes se ha vislumbrado como una amenaza para el ser humano se hace cada vez más latente, porque una máquina pensante podría ser usada no solo por los jueces, no solo por los defensores, sino por los enemigos de la ley, la justicia y la democracia. La amenaza simula ser pequeña ante la extensa lista de beneficios de la inteligencia artificial, los que parecen suficientes para entregarnos rendidos a su encanto, pues nos encanta con la promesa de que estamos entrando a un mundo mejor, de progreso y desarrollo, más rápido y eficiente, donde un poco más de tiempo e inversión de recursos sería el premio a cambio de aceptar su entrada sin, al menos, un leve filtro. El encanto de la inteligencia artificial no puede nublarnos la crítica y el análisis. Tampoco su utilidad puede distraernos de fijarnos en los dilemas de fondo. Nuestra reflexión debe ser en este entorno de teorías de posmodernidad en los que con el advenimiento de la inteligencia artificial, cuyos alcances pueden significar la operatividad de sistemas que suplan en la inmensa mayoría de los casos la intervención directa del hombre a través de procesos automatizados cuya eficiencia se anuncia como razón suficiente para producir ipso facto su indiscutible legitimación histórica. Y es que ¿quién no ha pensado que quisiera tener un clon, una copia genéticamente idéntica en casa que lo suplantara por un momento de su vida en actividades fútiles para dedicarse a lo importante, o para que limpiara el abultado correo con mensajes inoficiosos y nos dejara lo que realmente es de interés, o para eludir asistiendo en esa reunión que se volvió rutinaria y poco atractiva? La pandemia del COVID-19 en el 2020 desconectó todas las alarmas y abrió las puertas para el ingreso de la tecnología y la inteligencia artificial en nuestras casas, oficinas e instituciones. Quienes eran reacios a conectarse
a usar sus correos electrónicos y a convertirse en sujetos virtuales, tuvieron que hacerlo. Hoy hablamos de justicia digital, a pesar que, como lo he comprobado en los viajes del territorio, la conectividad es un problema estructural preocupante en todas las zonas del país. La falta de conectividad afecta numerosos derechos, entre ellos uno de gran valía e importancia, el acceso a la justicia. Es verdad que para las nuevas generaciones y aún para nosotros resulta imposible desconectarse, aislarse y renunciar a los mieles de la modernización tecnológica que nos invita a sumergirnos en el mundo de los asistentes digitales, el GPS, el Google, los vehículos autónomos, los Siri y a las herramientas de inteligencia artificial generativa como el ChatGPT. Es igualmente una realidad que en el sistema de justicia colombiano el uso de las aplicaciones ha logrado avances significativos en la eficiencia y agilidad de los procesos judiciales, contribuyendo a la descongestión de los despachos judiciales, la capacidad de clasificar y organizar información, generar análisis y brindar apoyo a los jueces en la toma de decisiones basadas en datos es innegable. Sin embargo, a la inteligencia artificial en la actualidad todavía le es posible replicar las propias capacidades existentes en el juicio humano. Este constituye uno de los aspectos fundamentales diferenciadores precisamente entre las personas y las máquinas con relación al planteamiento de la sustitución de unos por otros a efectos del ejercicio de esta función. El uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales está siendo explorado por las judicaturas. Los servidores de la Fiscalía y otros órganos judiciales específicos han empezado a involucrarse con esta herramienta a nivel mundial. En el ámbito de la justicia penal, diversos sistemas judiciales del mundo entero ya utilizan sistemas de inteligencia artificial para brindar asistencia en las investigaciones y automatizar los procesos de toma de decisiones. Al considerar los rápidos avances en este campo, los desafíos y oportunidades relacionados con el aprovechamiento de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y sus implicaciones para los derechos humanos y el Estado de Derecho deben formar parte de las discusiones dentro de las partes interesadas el alcance ético del uso irracional de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el sentido de la justicia y el papel de los jueces en un mundo donde los espacios inteligentes y la computación cognitiva abarcan prácticamente la totalidad de las actividades del hombre, en una curiosa y muy peligrosa fusión de las máquinas y los humanos, en un proceso de integración que, aun cuando procura mantener a salvo los roles de cada segmento, como viene sucediendo hace años, muy difícilmente no significará terminar por la conglobación de uno y de otro. La resolución de los conflictos sociales a través de la intervención de los instrumentos de la administración de justicia formalizada ha involucrado un mayor grado de participación de los jueces a la hora de fijar el sentido y alcance interpretativo de los derechos. Esta evolución, como lo he indicado en otros escenarios y no me canso de repetirnos, nos muestra que la declaración de justicia y derechos tiene en el juicio ético, crítico y axiológico, además de reflexivo del juez, fuentes insustituibles. En ello, me remito a lo expresado en el pasado encuentro de la jurisdicción ordinaria que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga el año pasado. El juez no es un simple aplicador de textos y formas legales. Esto es, el juez que representa simplemente la boca de la ley en la conocida expresión de Montesquieu. Esa criticada aplicación del derecho a la que condujo el positivismo y asumir como admisible los nuevos métodos en la administración de justicia automatizada que ya comenzaron en diversas partes del mundo puede culminar absorbiendo
o conglobando a la administración de justicia de los hombres, única desde mi visión éticamente aceptable. Al juez le corresponde, entre otras actividades, dilucidar las antinomias legales, solucionar las lagunas normativas o axiológicas, definir el ámbito extensivo de aplicación del derecho, establecer las contradicciones lógicas o normativas, realizar valoraciones de contexto y sistemática, ponderar derechos, principios y fines, comprender y conciliar variables de sentido dentro de un sistema jurídico, hacer prevalecer el reconocimiento de la dignidad humana, elaborar criterios diferenciadores de igualdad, diversidad política y cultural. Esto, sin duda, no lo puede hacer una máquina por avanzada que la misma sea. Todos estos elementos de racional valoración, incidente en las decisiones de un juez a partir de la autonomía ética del ser humano como postulado fundante de cualquier construcción jurídica, ¿puede acaso ser admitidos como emanación de una máquina sin soslayar la textura abierta del lenguaje y el contenido de lo legal? En este sentido, y como también lo destaqué en pasada oportunidad, resuena la pregunta básica del profesor de la Universidad de Roma, Ettore Bettinger, en su artículo La decisión robótica, algoritmos, interpretación y justicia predictiva, de acuerdo con el cual un juez se pregunta, ¿puede ser reemplazado por un robot? Y aun cuando predomina con matices en su respuesta un concepto positivo, desecha, como no podía asumirse de otra manera, que las decisiones judiciales puedan ser totalmente automatizadas, ya que, comillas, el uso de algoritmos por parte de computadores particularmente avanzados no puede, por la naturaleza misma de la ciencia matemática subyacente, sustituirse a la sensibilidad, percepción y pensamiento humano necesarios para la interpretación de la ley. A esta apreciación se unió hace pocos días la doctora en Derecho y experta mundial en inteligencia artificial Isabel Cornejo Plaza, directora de Neurometa, un grupo de investigación en neuroderechos, inteligencia artificial y metaverso, cuando en el contexto del primer conversatorio regional de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que sesionó en Montería, la vicepresidenta de la sala, la magistrada Hilda González Neira, le preguntó si un robot juez podría reemplazar al juez humano. La respuesta de la profesora fue contundente. A la inteligencia artificial la debemos mirar como una cosa, en la gran clasificación romana entre personas y cosas. Y por ser una cosa, un instrumento, una herramienta, bien puede ser utilizada para administrar competencias en el marco de la administración de justicia, para aliviar o mejorar la labor del juez, pero siempre, repito, siempre supervisadas por el ser humano, en este caso el juez. Así quedó reglamentado en la primera ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, la más avanzada hasta el momento. La profesora Cornejo Plaza nos dejó dos alertas muy importantes sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo el ChatGPT. La primera está que esta herramienta comete equivocaciones, porque como es una máquina, su programación depende de la calidad de datos. Y la segunda, que por falta de una curaduría en la calidad de los datos, los algoritmos pueden replicar y perpetuar sesgos y prejuicios. Es cierto que son muy destacados y notables e indiscutibles los avances de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud y en la práctica médica, a través de todo lo que aportan mediante diagnósticos o tratamientos, o el reconocimiento de imágenes. Y qué decir, el gran avance y aporte que ha representado la inteligencia artificial en la industria y en la ingeniería en materia de cálculos estructurales de obras descomunales, logrados no solamente en tiempo récord,
sino con una confiabilidad sorprendente. También lo son los aciertos y avances en materia de innovación e incursión de la Corte en la digitalización de la justicia, que avanza lentamente hasta el año 2019 y que se aceleró, y hoy los tribunales se apoyan de ella para garantizar el acceso a la justicia. Con el expediente digital se redujo el riesgo de pérdida de los cuadernos y los tiempos de respuesta, es decir, se transformó positivamente la experiencia de los usuarios y de los servidores. Se mejoraron los trámites digitales, como por ejemplo notificar a un usuario el expediente con tan solo dar un clic en tiempo real, sin desplazamiento, sin fotocopia, lo que también representa un aporte adicional a la protección del planeta porque se reduce la huella de carbono. También la Corte Suprema de Justicia, con la aplicación de la inteligencia artificial y el análisis de datos, trabaja en 2 proyectos. El primero, para la consolidación de los datos de 1.673 expedientes en 5 minutos, y también sobre un programa de inteligencia artificial para definir todo lo relacionado con los datos en los trámites de extradición, identificando los países, los pedidos y los delitos a través de un mecanismo de inteligencia artificial. Sin embargo, frente a esa promesa de transformar la administración y gestión de la justicia, ofreciendo soluciones más rápidas y accesibles, que en ese aspecto es bienvenida la inteligencia artificial, han surgido una serie de interrogantes éticos y legales. ¿Es aceptable, pregunto, que una máquina alimentada por datos y algoritmos tome decisiones que actualmente están a cargo de personas de carne y hueso? ¿Hasta qué punto los jueces deben depender de la inteligencia artificial? ¿Puede un algoritmo decidir la libertad de un procesado con imparcialidad? Se está evaluando de manera crítica y rigurosa la respuesta de algoritmos que garanticen la imparcialidad e integridad de la justicia. ¿Cómo evitar datos sesgados en los que las decisiones automatizadas reproduzcan discriminaciones preexistentes? Un algoritmo podría influir negativamente en la decisión basada en datos sesgados. Esos son algunos de los dilemas éticos presentes en el proceso de transformación digital y en el camino de admitir la entrada de la inteligencia artificial en la administración de justicia sin ningún condicionamiento y sin ningún filtro. La inteligencia artificial está ocupando paulatinamente funciones jurídicas que históricamente habían sido ejercidas exclusivamente por operadores de derecho y sobre las que se hacía impensable que fueran ejercidas por una máquina o un sistema tecnológico. No obstante, en el afán de cumplir tales objetivos, surgen cuestionamientos sobre el respeto por las garantías procesales que ostentan los usuarios de dichos sistemas. Aunque la inteligencia artificial puede abrir las puertas a herramientas poderosas, no podemos pasar por alto los riesgos éticos, y más cuando se lucha contra el crimen organizado, porque nuestra obligación como jueces es proteger los derechos de todas las personas vinculadas a los procesos penales. Aquí, la supervisión humana es fundamental, porque los riesgos éticos tienen que ver con los derechos a la privacidad, la recolección de datos sensibles, la publicación de esa información, la posibilidad de comercialización por parte de terceros, el sesgo algorítmico, porque en los datos con los que fue entrenada la máquina pueden haber discriminaciones contra personas o grupos étnicos, socioeconómicos o geográficos, por mencionar solo algunos ejemplos. Violación de derechos como la presunción de inocencia y a un juicio justo, falta de transparencia y filtración de los datos sensibles. ¿Puede una máquina dotar de racionalidad una decisión judicial? Una mayor eficiencia, rapidez o eventuales aciertos no justifican
el uso de la inteligencia artificial en la decisión judicial. Experiencias como plataformas Prometea y Watson, los robots en China y Estonia, donde se han creado jueces o asistentes, el uso del ChatGPT para la escritura de sentencias, anuncian criterios de eficiencia como suficientes para justificar su presencia en la resolución de los casos. Vuelvo y destaco y reitero lo dicho en el pasado encuentro de la jurisdicción ordinaria. Ante esta acelerada incursión de la inteligencia artificial en la justicia, debemos estar alerta a preguntarnos de cuánta autonomía vamos a dotar a la inteligencia artificial y si es en serio que vamos a crear también algoritmos de contenido ético que condicionen desde esta sui generis operatividad el marco de acción de un programador para que incursione en la solución de los casos judiciales. ¿Volveremos acaso a un aplicador mecánico de la ley a través de silogismos y automatizadas subsunciones? El juez debe estar alerta a supervisar estos procesos. La incursión de la inteligencia artificial en la administración de justicia no es solo un tema de ingenieros y científicos matemáticos. El reto es otro en las sociedades más justas, incluyentes y desarrolladas. No es que los conflictos sociales superen a los jueces habilitados para su solución o que se descargue el deber de transformar la sociedad a través de sus fallos, y mucho menos que las máquinas logren colmar las masivas demandas de justicia, sino que cada vez el juez tenga menos intervención gracias a la vigencia de los derechos fundamentales. El juez robot decidirá con la información de su base de datos. El juez humano puede rectificar y cambiar de pensamiento y así dinamizar el derecho. En una sociedad democrática, la aplicación de la inteligencia artificial en el proceso judicial no puede hacerse a costa de las libertades ciudadanas. Una reflexión para los futuros jueces, que serán al paso que vamos más tecnológicos y dependientes de la inteligencia artificial. No creo que nosotros estemos en ese apocalíptico momento. ¿Qué tipo de justicia existirá si, como en la ópera prima de Alex Garland, es Machina, se consolida la creación de máquinas demasiado parecidas a nosotros mismos? Máquinas con capacidades lingüísticas y reflexivas avanzadas, apariencia humana, y la inteligencia artificial sea capaz de crear máquinas que emulen emociones con el fin de manipularnos. Finalizo indicando que ante la inevitable aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia, hay es que tener en cuenta que la misma nunca puede representar la expropiación del juicio ético, crítico, axiológico y reflexivo del juez como fundamento de una declaración de justicia garante del debido proceso y que haga vigente día a día los derechos fundamentales. Deseo todos los éxitos en esta importante jornada de reflexión y reitero mi gratitud por la invitación. Muchas gracias. Doctor Gerson, un recuerdo de nuestra tierra, estos colibríes que usted seguramente vio creciendo también por la suya. Muchas gracias. Por favor. Gracias, señora presidenta. De verdad que, como lo indiqué, yo muy honrado de estar aquí con ustedes en este maravilloso y grandioso espacio académico. También, paralelo a este encuentro, tenemos la Cumbre Judicial Iberoamericana, que en esta oportunidad reúne a 23 presidentes de Cortes Supremas de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura de Iberoamérica, y ahora a las 9 de la mañana me corresponde como país anfitrión estar en el Hotel Inter en los actos de instalación. Pero hablando ayer con la doctora Ana Julieta,
le ponía de presente que a ver si de pronto mañana generamos un espacio y hablamos en una especie de conversatorio sobre la decisión relacionada con preacuerdos y allanamiento y el requisito establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Pero ya la decisión ustedes la conocen. Lo que me interesaría es problematizar un poco sobre las situaciones que han de venir ahora frente a la aplicación de esa nueva jurisprudencia y aquellos casos que ya han sido fallados y se encuentran en sede de ejecución, cómo puede ser ahí el fenómeno de las futuras acciones de revisiones y a partir de unas subreglas que he venido como a título personal estructurando frente a esos futuros problemas que a raíz de esta nueva decisión pueden venir no solo en los procesos que están en curso, pero sobre todo en aquellos que ya fueron fallados en el marco de situaciones donde las personas expresaron voluntad de allanarse y el juez, siguiendo la jurisprudencia del momento, no les aceptó el allanamiento por falta de reintegro del 50% de lo apropiado. Haremos todo lo posible, o sea, no hay un compromiso, pero sí una promesa de que los tiempos nos den mañana y con mucho gusto, encantado de venir mañana y estar con usted. Muchas gracias. Doctor Franklin Torres Cabrera, presidente Tribunal Superior Distrito Judicial Cali, nos habló acerca de la importancia de nuestro evento. En mi condición de presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, es para mí supremamente complaciente tener la posibilidad de intervenir con ocasión de este encuentro académico jurídico organizado por la Sala Penal de nuestro tribunal. Sea esta una oportunidad más para enfatizar sobre temas de suma trascendencia y actualidad. Sabemos, como lo acaba de mencionar el doctor Gerson Chaverra Castro, presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia, de la crecientes inquietudes relativas al uso de la inteligencia artificial en nuestra delicada tarea y también del compromiso que tenemos como magistrados, especialmente en el área penal, con lo relativo a las bandas o grupos organizados de crimen. Es por esto que la trascendencia de este evento va más allá de las jornadas, y va más allá de las jornadas porque seguramente tendremos la oportunidad de compartir, discutir, exponer y sobre todo de ampliar nuestra óptica para el desempeño de nuestra delicada tarea. El primer día de actividades transcurrió exitosamente, presentando todas las ponencias actualizadas con cada uno de los importantes invitados a nuestra gran jornada. En mi intervención puntual fue sobre la ética de la virtud y en ella las virtudes judiciales, referida a las habilidades humanas que debe acompañar a un juez para desempeñar su labor con excelencia. En esencia, partimos de considerar la ética de la virtud como un modelo ético fundado en los clásicos, fundamentalmente la ética aristotélica, y se hizo un desarrollo de esas virtudes cardinales que pregona Aristóteles y que actualizan los filósofos en este momento. ¿Cómo catalogamos una conducta ética? ¿Bastaría constatar que la decisión produzca consecuencias favorables para el mayor número de personas para considerar que ésta es correcta? ¿O resulta suficiente que ésta se encuentre apegada al código de deberes? El juez no puede desconocer los deberes establecidos en la ley. Participamos el día de hoy en un ciclo de conferencias correspondiendo a mí lo atinente a la valoración probatoria de inteligencia artificial, simplemente dando algunos elementos de juicio sobre el estado del arte
de la cuestión, es decir, de qué manera puede influir todo lo concerniente con la inteligencia artificial en la valoración probatoria, las virtudes que ya tiene, así como también algunos problemas que puede entrañar la misma, especialmente en lo que tiene que ver con la forma en cómo se enseña a las inteligencias artificiales y si esa enseñanza de los algoritmos puede tener incidencia eventual en las decisiones judiciales que pueden adoptar los jueces y el riesgo también que puede entrañar. Persona-máquina, máquina-persona. Russell y Norwin, que son dos referentes en inteligencia artificial, nos hablan de 4 formas de inteligencia artificial y ellos son sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Las herramientas de inteligencia artificial son muy potentes para producir la justicia más eficiente, efectiva, más accesible, pero al mismo tiempo, precisamente por su potencia, también cuando son indebidamente usadas o cuando no son adecuadas, pueden producir efectos negativos. Por eso es muy, muy importante que la rama judicial, y en particular en la especialidad penal, tenga este tipo de espacios en donde pueda desmitificar este tipo de tecnologías, entender que estas tecnologías no son arte de magia, no son oráculos, sino que son herramientas tecnológicas que tienen unas determinadas funcionalidades, unas aplicaciones, unas limitaciones, unos riesgos que hay que gestionar. Y en ese sentido, este espacio de aprendizaje, de explorar este tipo de herramientas es muy importante para que magistrados, jueces y servidores judiciales puedan, no en el futuro, sino ahora, utilizar algunas de esas herramientas para la gestión de sus procesos, para la preparación de sus actividades jurídicas, entendiendo que, como dije al comienzo, pueden tener unas implicaciones muy positivas en términos de efectividad, eficiencia, pero que al mismo tiempo hay que gestionar los riesgos que implica el uso de herramientas de esta naturaleza. Y lo mismo ha pasado en otros lugares, ya no con asuntos, digamos, que tienen que ver con raza, sino también con las características sociodemográficas o étnicas. Entonces, pues son herramientas que suenan muy interesantes, pero que a la luz de los derechos fundamentales tienen una gran pregunta de, bueno, ¿y esto sí realmente es adecuado? ¿Esto sí realmente es un sistema respetuoso de derechos fundamentales básicos, del debido proceso, de la no discriminación? En mi ponencia sobre la inteligencia artificial y el derecho penal y el proceso penal, lo que intenté fue demostrar cuáles son los usos actuales de la inteligencia artificial dentro del derecho penal, dentro del proceso penal, y cómo esos usos de la inteligencia artificial podrían eventualmente entrar en algunos eventos, no en todo, en tensión con las garantías tradicionales del derecho penal y del proceso penal, muy especialmente el principio de derecho de defensa, el debido proceso, la doble instancia, el derecho de las personas a la libertad, entre otros. Evidentemente, la sociedad nos ofrece herramientas que en algunas ocasiones puede que entren en tensión con las garantías del proceso penal. Y entonces eso es lo que quiero mostrarles, como las dos caras de la moneda. ¿Para qué nos está sirviendo en este momento la inteligencia artificial desde el punto de vista del derecho penal? ¿Cómo la estamos usando desde el punto de vista del derecho penal? Y cómo eso nos está generando una tensión con las garantías del proceso penal. Me correspondió hablar de los retos investigativos en materia de crimen organizado por parte de la Fiscalía, y lo que pretendimos fue llevar un mensaje de la labor en la que estamos comprometidos, donde fundamentalmente haremos uso de las herramientas de tecnología, inteligencia artificial, criminalística y analítica de datos para un diseño novedoso en materia de investigación criminal. Una máquina, por perfecta que sea, y aquí lo han dicho, no deja de ser, por ahora, un ser artificial que encarna a sí mismo una inteligencia artificial y por lo mismo encarna una inteligencia sin pasiones.
El tema es inteligencia artificial, macrodelincuencia y garantías y derechos fundamentales en el proceso penal. Se trató de hacer inicialmente un síntesis de lo que es la inteligencia artificial porque es un tema muy vasto. También se habló de la macrodelincuencia, pero que esa investigación de la macrodelincuencia debe cumplir atender unos derechos y garantías que son fundamentales en el debido proceso en cabeza de las partes. Y que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, porque esa inteligencia artificial hay que utilizarla dentro de ese marco de los derechos fundamentales y de las garantías de las personas. Nos preguntamos, para que esa inteligencia artificial pueda ser utilizada hoy, ¿qué debe haber? ¿Qué debe estar planteado con anticipación? Y el artículo 29 de nuestra Constitución nos dice que haya una normatividad a ese respecto, de cómo lo utilizo, cómo lo consulto, cómo permito, para ya empezar a hablar de garantías, que las partes lo consulten y lo puedan controvertir. Entonces ahí estaríamos hablando ya del principio de legalidad. Sí, la inteligencia artificial indudablemente, como los grandes inventos de la humanidad y las olas tecnológicas que se han venido, es inevitable. La inteligencia artificial llegó para quedarse y para quedarse en la administración de justicia. Solamente que necesitamos trabajar en dos frentes. Una regulación clara, transparente sobre el manejo de la IA en la administración de justicia y dos, protocolos claros también para la aplicación de inteligencia artificial en el manejo de evidencias en los procesos judiciales. Acudimos a la ley 527 del 99, que es la ley del comercio electrónico, y ustedes dirán que tiene que ver eso con el derecho penal, y es que la Corte Constitucional, en la decisión que tienen ahí reseñada, le dio un alcance extensivo a esa ley. Digo que esa ley servía también para entender en las jurisdicciones, sin importar la especialidad, cómo se debía manejar el tema de los mensajes de datos. Yo termino convencido, la verdad, que no es una herramienta adecuada para efectos de ser la base de las decisiones que deben tomarse para definir la situación de seres humanos. Seres humanos que, como se ha dicho, somos variables en el pensamiento dependiendo de las condiciones del tiempo, de las emociones, circunstancias que solo poseemos nosotros, que no se las podemos transmitir a una herramienta porque la herramienta nunca va a poder pensar, nunca va a poder actuar, nunca va a poder sentir como sentimos nosotros. A nosotros acá evaluamos una serie de circunstancias, por ejemplo, cómo la persona está observándonos, mirándonos cuando nos da su respuesta, cuál es el grado de rememoración que esa persona nos muestra. Y hay un hecho esencial y es fundamental. No creo que alcance en estos tiempos la propia inteligencia artificial a nutrirse de los insumos que se requieren en el proceso. Siempre será alguien quien la nutra. Y ese alguien que la nutra tiene su particular forma de pensar, tiene sus condiciones, tiene sus calidades, tiene sus emociones, tiene sus sesgos que sin la menor duda terminarán insertados a la máquina que decidirá con esos sesgos, con esas limitaciones, la suerte de un ser humano. Nos desplazamos hacia el artículo 234. El artículo se llama como el 249 del decreto 2700, imparcialidad en la práctica de la prueba, y dice funcionario judicial, y recordamos que en esa ley el artículo 534 dice que el término funcionario judicial es equivalente a juez y fiscal, pero esencialmente, doctores, doctoras, todos. El inciso segundo, cuando hablaba de la actuación, decía que el juez podía decretar la práctica de pruebas de oficio. Tuve a cargo la ponencia de principio de oportunidad y crimen organizado, en la que tuve la oportunidad de explicar o socializar mejor algunos de los problemas jurídicos que se suscitan tanto en la producción del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía, como el momento de ejercer el control de legalidad por parte del juez de control de garantías, en el marco de este evento en el que interactúa dos ejes temáticos: primero, la inteligencia artificial, y segundo, el crimen organizado. La ponencia que trabajamos estuvo inmersa dentro de ese segundo eje temático.
Al cierre del primer día, se realizó una magnífica actividad de integración para nuestro importante gremio nacional e internacional.